Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy tenemos sobre la mesa el pensamiento de un filósofo alemán, Hans-Georg Gadamer. Y una idea que, a primera vista, parece de lo más normal, el diálogo. Parece sencilla, sí. Pero claro, en un mundo donde todo el mundo habla y casi nadie parece escuchar, donde las conversaciones a menudo son monólogos cruzados, Totalmente. pues nos hemos preguntado, ¿cómo podemos tener conversaciones que de verdad importen? Que nos cambien. Y los textos que hemos revisado, desde la Enciclopedia de Filosofía de Stanford a varios artículos sobre su hermenéutica, sugieren que Gadamer tiene una respuesta. Una respuesta que es bastante más radical de lo que parece. Su propuesta es que el diálogo no es solo una forma de hablar. No. Es la clave para entender el mundo y a nosotros mismos. A ver, para empezar a hincarle el diente a esto, lo primero que proponen nuestros textos es que Gadamer le da una patada, por así decirlo, al tablero de cómo entendíamos la comprensión. Claro, la idea tradicional, sobre todo desde la ciencia, era que para entender un texto o una obra de arte tenías que ser súper objetivo. Un método riguroso, casi como un cirujano. O eso de intentar meterte en la cabeza del autor para ver qué quería decir exactamente. Y Gadamer dice, nanay, eso no es posible ni deseable. Él lo ve de otra manera, ¿no? Exacto. Dice que comprender no es un acto de un sujeto que analiza un objeto. Es un evento. Un encuentro. Un encuentro. Y el modelo para ese encuentro es una buena conversación, un diálogo. Y para explicarlo, utiliza una de sus ideas más famosas, que en alemán suena muy imponente, Horizontverschmelzung. que viene a ser fusión de horizontes. Justo. Hay que imaginar que cada uno de nosotros, y también cada texto del pasado, tiene un horizonte. Nuestra perspectiva, ¿no? Lo que vemos desde nuestro punto de vista. Eso es. Una perspectiva limitada por nuestra historia, nuestra cultura, todo lo que hemos vivido. ¿Vale? Cuando leemos a Platón, por ejemplo, nuestro horizonte del siglo XXI choca con su horizonte de la antigua Grecia. Y Gadamer dice que un diálogo de verdad no consiste en que mi horizonte anule el tuyo. Ni que yo intente abandonar el mío para saltar al tuyo, cosa que además es imposible. Entendido. O sea, no es que tu mundo absorba el mío o viceversa. No, Sino que entre los dos construimos un barrio nuevo en el que ambos podemos vivir. esa es una analogía perfecta. Un terreno común más amplio que los dos originales, No se trata de reproducir el significado original. sino de producir un significado nuevo en el encuentro. La comprensión siempre es creativa. Y esto nos lleva a otra imagen que usa que a mí me parece potentísima. La del juego. Spiel, en alemán. Me fascina esta idea del juego, porque implica una pérdida de control. Mm, Normalmente, en una discusión queremos dirigirla, llevarla a nuestro terreno, ganar. claro. Pero él dice que en una conversación auténtica, los participantes son, en cierto modo, jugados por el tema. Totalmente. Es como si el propio asunto del que se habla tomara las riendas. Te entregas en un vaivén a una dinámica que te supera. Piensa en dos buenos músicos de jazz improvisando. Ya. No hay un director que lo controle todo. Se escuchan, responden, y la música emerge de esa interacción. La comprensión para Gadamer es igual. Surge de ese dejarse llevar por la lógica interna de lo que se está discutiendo. Él ve en Platón el modelo perfecto. Un diálogo platónico no es un debate para ver quién gana. El objetivo es otro. Es lo que los griegos llamaban bothein to logo, que se traduce como ayudar al argumento. Ayudar al argumento. La idea es alucinante. ¿Lo es? En lugar de buscar el punto débil en lo que dice el otro para atacarlo, Tienes que hacer el esfuerzo de encontrar su punto más fuerte. de entenderlo en su mejor versión, para que entre los dos se fortalezca el argumento mismo. El protagonista no eres tú ni soy yo. Es la verdad que estamos buscando juntos. Un momento, esto suena muy noble, pero si lo llevamos a un debate político actual, por ejemplo, ¿no es una ingenuidad tremenda? Es la pregunta del millón. ¿Cómo se aplica eso de ayudar al argumento cuando parece que la otra parte no busca la verdad, sino simplemente ganar a toda costa? Es una objeción muy razonable, y Gadamer es consciente de ello. Él no dice que esto sea fácil ni que ocurra siempre. Ah, vale. De hecho, establece unas condiciones muy claras para que este diálogo-juego pueda darse. Y la primera, la fundamental, es la Offenheit, La apertura, la apertura. que no es simplemente ser educada y dejar hablar al otro. Para nada. Es algo mucho más profundo. Es la voluntad genuina de que el otro, ya sea una persona o un texto, tenga algo que decirte.
Es entrar en la conversación con la posibilidad real de que puedes estar equivocada. De poner en riesgo tus propias opiniones. Si entras en un diálogo solo para confirmar lo que ya piensas, no estás dialogando. Estás haciendo proselitismo. Exacto. Y esa apertura nos lleva de cabeza a una de las ideas más polémicas y, para mí, más interesantes de Gadamer. Su defensa del prejuicio. Uf. Aquí es donde le da la vuelta a toda la tradición de la Ilustración. Claro, desde el siglo XVIII se nos ha dicho que los prejuicios son malos, son obstáculos para la razón, telarañas mentales que hay que limpiar. Para poder pensar con objetividad, sí. Espera un momento, ¿me estás diciendo que todo lo que nos han enseñado sobre eliminar nuestros prejuicios para ser objetivos es erróneo? Bueno, él diría que es imposible y además indeseable. Gadamer dice que los prejuicios no solo son inevitables, sino que son el punto de partida necesario para entender cualquier cosa. Es un giro de guión total, ¿sí? Vaya. Él usa la palabra alemana Vorurteil, que literalmente significa juicio previo. Y su argumento es sencillo. No podemos comprender desde la nada, desde un vacío. Partimos siempre de algo. Siempre. De nuestra lengua, de nuestra cultura, de nuestras experiencias. Esos son nuestros juicios previos. Son la ventana a través de la cual vemos el mundo. Sin ellos no veríamos nada. Nada. O sea que el problema no es tener prejuicios, porque es imposible no tenerlos. El problema es creer que no los tienes. Precisamente. El objetivo del diálogo no es eliminarlos, sino hacerlos conscientes. Ahí está. Al chocar con alguien que tiene prejuicios distintos, los míos de repente se hacen visibles. La conversación los saca a la luz. Como cuando enciendes una linterna en una habitación oscura. Y una vez que son visibles, pueden ser cuestionados, puestos a prueba, refinados. El verdadero aprendizaje ocurre en ese momento. Cuando te das cuenta de los supuestos desde los que estabas operando sin saberlo. Y supongo que si yo soy consciente de mis propios supuestos y tú de los tuyos, eso cambia por completo la forma en que nos tratamos. Ya no es un yo contra ti, ¿verdad? Has dado en el clavo. Esto nos lleva a una distinción ética muy sutil pero crucial. Gadamer se aleja del famoso modelo yo-tú de otros filósofos. ¿Por qué? Porque dice que incluso ahí puede haber una jerarquía o un intento de asimilar al otro. Él prefiere hablar de la relación uno-otro. Uno-otro. En un diálogo genuino, cada uno es el otro del otro. La subjetividad de dos participantes se disuelve en un nosotros que se crea en el propio acto de conversar. La meta no es el enfrentamiento, es la solidaridad. Ajá. Y para que eso ocurra, hay que hacer algo que a nuestro ego no le gusta nada. Reconocer la autoridad del otro. Sí, y autoridad aquí no significa sumisión ciega, ¿eh? No. Significa aceptar con la razón que la otra persona, o el texto antiguo que estás leyendo, puede saber algo que tú no sabes. Es una presunción de sensatez. Es decir, voy a partir de la base de que lo que dices tiene sentido, aunque de entrada no lo vea, y voy a hacer el esfuerzo de encontrarlo. Es esa aceptación humilde la que abre la puerta al diálogo real. Sin ella la puerta permanece cerrada. Vale, entiendo la idea del juego, la de fusionar horizontes y la de poner a prueba nuestros prejuicios. Pero todo esto parece muy abstracto. ¿Dónde ocurre esta partida? ¿Cuál es el tablero de juego? El tablero de juego, el aire que respiramos en todo este proceso, es el lenguaje. Ajá. Y aquí Gadamer suelta una de sus frases más famosas y densas. El ser que puede ser comprendido es lenguaje. Que suena a trabalenguas filosófico, pero que me parece la madre del cordero. Lo es. Lo que quiere decir es que nuestra relación con el mundo no es la de un sujeto que mira un objeto y luego busca una palabra para etiquetarlo. No es tan simple. Nuestra experiencia del mundo ya es, desde el principio, lingüística. O sea, el lenguaje no es como una caja de herramientas que usamos para describir un mundo que ya está ahí. Me gusta la analogía que usan los textos. Es más como las gafas que llevamos puestas. Exacto. No podemos ver el mundo sin ellas. El mundo se nos presenta a través de ellas. Y si el mundo se nos presenta a través del lenguaje, y el lenguaje es algo que compartimos y construimos juntos, entonces la comprensión tiene que ser siempre un acto compartido. Por eso mismo. Para Gadamer, un diálogo no es un simple intercambio de información ya empaquetada. No es pasar datos de un USB a otro. No. Es el proceso mismo en el que se crea un lenguaje común. Aunque empecemos en planetas distintos, la conversación va tejiendo el puente que nos permite cruzar. Y esa cualidad lingüística de nuestra existencia, que él llama Sprachlichkeit. Es lo que hace que esta experiencia sea universal, desde interpretar un poema sumerio hasta discutir con tu pareja sobre dónde ir de vacaciones. ¿La estructura subyacente es la misma? Es la misma. Un intento de construir un entendimiento común a través del lenguaje.
Entonces, si juntamos todas las piezas, lo que nos está proponiendo Gadamer no es solo una teoría para que los académicos discutan sobre cómo leer a Platón. No, para nada. Esto tiene implicaciones muy directas sobre cómo vivir, sobre cómo relacionarnos. Absolutamente. Su filosofía es, en el fondo, una filosofía práctica. El diálogo, tal como lo describe, no es una técnica. Es una práctica ética. De hecho, de todo lo que hemos hablado se pueden extraer varias lecciones éticas muy potentes para el día a día. A ver, vamos a explorarlas. Empecemos por la primera, que los textos llaman una ética de la alteridad o de la otredad. Suena a simplemente respetar al otro, pero imagino que va más allá. Mucho más allá. No es la simple tolerancia de, bueno, tú piensas eso, yo pienso esto y cada uno a su casa. No. Es el reconocimiento activo de que necesito tu perspectiva, incluso y sobre todo si contradice la mía, para que yo misma pueda ver la imagen completa. Sin tu horizonte, el mío es incompleto. Es más pobre. El otro no es un límite para mi libertad, es la condición para mi propio crecimiento. Es una idea muy potente. No solo te tolero, sino que te necesito. Justo. Y eso me lleva a la segunda dimensión, una ética del autocultivo. Los textos usan la palabra alemana Bildung. Sí, Bildung es un concepto clásico alemán difícil de traducir. Formación, cultura. Pero no en el sentido de acumular datos, sino de formarse a uno mismo como persona. Para Gadamer, el diálogo es la herramienta principal de la Bildung. ¿Cómo? Al fusionar nuestro horizonte con el de otro, no solo entendemos mejor el tema, sino que nos entendemos mejor a nosotros mismos. Nos transformamos. El objetivo no es solo saber más, sino ser más. Vuelves de una buena conversación siendo un poco distinto de cómo entraste. Como el ejemplo que dabas antes del viaje, vuelves a casa y ya no ves las cosas exactamente igual porque el otro lugar te ha calado. Exactamente. Y para que ese cultivo mutuo ocurra, se necesita una tercera ética, la de la mutualidad. Que implica igualdad y reciprocidad. Sí, Gadamer usa una imagen muy gráfica aquí. Dice que los participantes de un diálogo no están uno frente al otro, mirándose a los ojos como adversarios. Están uno al lado del otro. Enfocados juntos en el asunto que tienen entre manos. Como dos personas que manejan una de esas sierras de leñador de 2 mangos. Esa es la imagen perfecta. Cada uno tira, pero ajustándose al ritmo y a la fuerza del otro. Si uno intenta dominar o llevar la contraria por sistema, la sierra se atasca. Tienen que colaborar, subordinar su ego a la tarea común, que es cortar el tronco. En el diálogo, la tarea común es iluminar el tema. El protagonismo lo tiene el logos, el argumento, no los individuos. Y todo esto desemboca en la última dimensión, que parece la culminación de las demás, una ética de la solidaridad. Así es. Al participar juntos en el lenguaje, al construir ese nosotros del que hablábamos, se crea una comunidad. Y lo interesante es que esta solidaridad no se basa necesariamente en que ya tuviéramos intereses comunes. No, no tiene por qué. O fuéramos del mismo equipo. La solidaridad se forja en el propio acto de dialogar, en el esfuerzo compartido de buscar la comprensión. Es el vínculo que nace del propio diálogo. Exacto. El propio diálogo crea la comunidad, no al revés. Resumiendo entonces, la visión de Gadamer es que entender no es un acto privado, solitario, de un genio aislado en su torre de marfil. No. Es un evento público, compartido, es arriesgado porque te obliga a poner en juego tus certezas. Mucho. Y es transformador, porque nunca sales igual que entraste. Y todo ello ocurre en y a través del lenguaje que construimos juntos. No se podría decir mejor. Es una visión profundamente humana y en los tiempos que corren, creo que profundamente necesaria. Pues nos dejas con una reflexión final para darle vueltas. Sí. Si aceptamos la premisa de Gadamer de que un diálogo auténtico exige esta apertura radical, esta disposición a poner en riesgo nuestras creencias más queridas y a admitir que podemos estar equivocados, la pregunta que queda en el aire es, ¿qué implica esto para nuestras convicciones más fundamentales, ya sean políticas, éticas o religiosas? ¿Hay algo, alguna creencia que debería quedar fuera de este cuestionamiento abierto para protegerla? ¿O, por el contrario, es precisamente esa negativa a cuestionar, ese blindaje de ciertas ideas, lo que en última instancia nos impide comprender de verdad y nos encierra nuestros propios horizontes?